Franco, estamos esperando. Lisa, Natalia, súper bien. Estoy en clases, estoy por empezar clases de nuevo. Jime, a mí no me aparece el link de la clase. ¿Cómo he podido yo hacer que le aparezca a unos y a otros no? A ver, ¿quién se anima a decirle a Agustina dónde está? Franco, Adriana Mercado, Natalia Castellanos y Lisa, con el micrófono abierto. ¿El micrófono apagado o encendido? Abierto, Ahí encendido. ya. Súper. Gracias. A la señora alemán de España, creo. No, la entrevista que tenías de tarea en la parte de taller para hoy. No, 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 no me sale. No, no. En el Neo. No me. No la has leído. No, no me sale, no tengo. ¿Lo puedo buscar? Un segundito, creo. No, para mí cuenta como si no la hubieras leído. Adriana Mercado, ¿has podido leer el material que les había dejado de entrevista? No, Jimmy, la verdad es que no, se me ha recontraído. Lisa, Solo me sale plan de asignatura, Jimmy, no lo leí. no me digan que, a ver, una cosa es que me digan que no la han leído, como la Adriana que me dice que esta vez se le ha ido, y otra cosa es que me digan que no le sale. Natalia Castellanos. Jimé, sí, yo la No leí, puedo contar algo si quieres. Súper, gracias. Quédate con el micrófono abierto. No me pueden decir que no está. La anterior clase hemos verificado todos que les estaba dejando en la parte de recursos un ejemplo de entrevista y que lo tenían que leer para hoy, ¿ok? Obviamente me es más fácil cuando ustedes me dicen, como Ladri, esta vez no lo ha podido leer, pero no me digan que no está, no me digan que no está en la plataforma, ¿ok? ¿Alguien podría darle una mano al Pablo, que creo que no está pudiendo entrar, no sé por qué, a la clase? Bien, entonces, Natalia, contanos, a ver, ¿qué has leído de la entrevista? ¿Qué te llama la atención? Trata de pensar un poco en los términos que hemos avanzado en la anterior clase, lo que es esta entrevista, y me gustaría saber cuál es tu percepción de la entrevista como tal, ¿ok? Dale. Ya. Mira, anoche yo empecé a leer la entrevista y al principio vi que eran 18 hojas y dije, bueno, pero se leyó más bien rápido. Y lo que sí pude notar es, al principio, obviamente, se ve, como hemos llevado, se ve la historia evolutiva del niño en la entrevista, porque la madre primero le va preguntando, no sé, sobre el embarazo o sobre la lactancia, y después le va preguntando temas sobre, no sé, pues si ya duerme solo o cómo le va en el colegio. Entonces tú vas que le va preguntando de diferentes etapas de su vida, ¿no ve? Ajá. Y la madre le va dando todo tipo de información. O sea, de acuerdo con lo que ve, una de las cosas que me ha impactado, o sea, no me ha impactado un poco, pero una de las cosas que más me acuerdo, porque trabajo con niños varios años, que ella, o sea, trataba de que deje el pañal, porque claro, para los papás en muchas ocasiones es más fácil que deje el pañal, ¿no ve? Pero lo que a mí no me ha terminado de gustar es que esta mamá no estoy 100% segura si ha esperado realmente a que ocurra ese desarrollo y esa maduración. O sea, ella quería, listo, deshacerse del pañal y listo, ¿no ve? Entonces, ¿Ya? claro, lo ha dejado mucho antes de lo que debería en su proceso madurativo, ¿no ve? ¿Ya? Ajá. Y eso, y le va preguntando, habla mucho también del dibujo en la entrevista, o sea, le dice, sí, le gusta dibujar, pero en el parvulario creo lo han cansado de dibujar. Y bueno, eso. Ese es el niño que les estaba comentando justamente en la teoría. Ese es el niño, sí. Claro, entonces sí, eso, y bueno, le dice que le gusta dibujar, que ella le da un papel y un lápiz, digamos, y que él dibuja, pero claro, eso de ¿Ya? que lo han cansado en el parvulario de dibujar o de cierto tipo de cosas, pero bueno,
Después igual le pregunta del colegio, las materias que avanza, si le cuenta cosas y se ve que Nata, es parecido a sus padres. eh, Sí, Nata, me parece, a ver, súper interesante lo que estás marcando, porque lo que estás marcando es un poco, yo quería un poco que tengan leída esa entrevista para que no se quede en teoría todo lo que estamos avanzando, ¿ya? claro. Y todo lo que tú estás contando, Natalia, todo lo que tú dices, por ejemplo, que te ha impactado, que no te ha gustado, digamos eso, no importa el adjetivo que le estás poniendo ahorita, pero quiere decir que tú estás rescatando cosas singulares de ese niño, ¿no? Es decir, que cuando has leído este material, tú puedes tener una idea de cómo es ese niño, una primera idea. No vamos a decir que el niño es así, ¿no? Pero tienes como ya algunos elementos de lo particular de ese niño. Me encanta cuando tú dices que, por ejemplo, algo particular que tiene este niño es que este niño ha dejado de usar el pañal en el marco de una idea de la madre, que era deshacerse más o menos de los pañales, ¿no ve? Y más allá de que eso nos guste, no nos guste, nos parezca o no nos parezca, la entrevista parece que cumple su función. La entrevista cumple la función en el sentido de que no nos quedamos solamente con si ha dejado o no ha dejado los pañales. Tenemos algo más, ¿no? Cuando tú dices, está bien, Nata, es como si tú te hubieras quedado con, por eso quería que la lean para que se den cuenta que así funciona. Uno se queda de los casos con lo particular. La Nata se ha quedado con, ucha, sí, esta dejada de pañal ha sido medio en el marco de unas cosas ya que no le parecen, no le gustan a la Natalia, pero tenemos algo más que solamente el hecho de si el niño ha dejado o no ha dejado el pañal, ¿no ve? Tenemos además de esto que decía la Natalia del dibujo, ¿no? Tenemos un niño al que se le dan la posibilidad de dibujar, pero hay un elemento particular que no le pasa a todos los niños y es una experiencia previa, ¿no? Es una experiencia previa en relación al dibujo, ¿no? Gracias, Natalia, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, cuando yo les he dado ese ejemplo, mi idea era un poco que ustedes se den cuenta que la historia vital evolutiva la podemos construir si hacemos preguntas que nos permitan ir esbozando lo particular de ese niño, además de los hechos cronológicos y descriptivos, ¿ok? Es difícil, a menos que seamos unos entrevistadores que realmente no dejan hablar, digamos, al entrevistado, que solamente nos den datos. Porque generalmente cuando los papás, y eso es un poco lo que Natalia también nos decía de esta entrevista, que la Natalia decía, la madre le va diciendo cosas, ¿no? ¿No? Le va hablando, dice la Natalia. Sí, porque generalmente los padres cuando hablan de sus hijos nos dicen un poco, nos dicen algo más que solamente el hecho cronológico o el hecho descriptivo. Nos dan, digamos, otros elementos para que nosotros podamos pensar lo particular que tiene el desarrollo de ese niño, ¿no? Y entonces eso está bien, eso es lo que necesitamos para construir la historia vital evolutiva, ¿no? ¿Me escuchan bien? Porque me sale que tengo problemas de internet. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, Jimmy, se te escucha bien. Súper, gracias. Entonces, gracias. Entonces, lean la entrevista porque lo que yo quería hacer un poco en esta primera parte de la clase era eso. Era, Adriana, a ver, ¿qué te acuerdas de este niño? Lisa, ¿tú qué te acuerdas? Un poco para mostrarles que cuando hacemos una entrevista a los padres con estas características, la información nos permite tener este primer pantallazo de cómo es ese niño que todavía no conocemos, ¿ok? Esa era un poco la idea de prestarles un material y no solamente hablarles desde la teoría, ¿ok? La Natalia decía también en su apreciación, hay algo que me ha encantado, que la Natalia dice, he visto que eran 18 hojas y después has sentido que las podías leer, ¿no? O sea, digamos, entiendo que no se te ha hecho tan pesada la lectura de la entrevista, ¿no? Entonces vamos a decir que esta primera entrevista, voy a ordenar un poco lo que hemos llevado a la anterior clase, que me he dado cuenta que al final de la clase me han ustedes empezado a preguntar otras cosas, lo cual es lindo porque demuestra que tienen como un deseo de saber todo, pero vamos a ordenar, ¿ok? Los psicólogos tenemos distintas funciones, hacemos distintas cosas.
enmarcamos nuestro trabajo según objetivos, porque si no, imagínense lo que sería la vida del psicólogo, que tiene que hacer todo al mismo tiempo. Entonces, el psicólogo, en este caso, lo que estamos aprendiendo y cuál es la competencia, su segunda nota parcial es de esto, es una entrevista, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la competencia? Ustedes tienen que saber más o menos cómo se hace una entrevista para construir una historia vital evolutiva. Ustedes tienen que aprender a hacer una entrevista como el primer paso para la exploración del desarrollo de un niño con estas características, ¿no? Tenemos que hacer una entrevista que no sea una anamnesis. Van a buscar así, ¿qué es una anamnesis? Tenemos que hacer una entrevista que no sean solo datos. El objetivo de la historia vital evolutiva es poder conocer, poder construir con aquello que nos dicen los padres, algo en relación a los vínculos tempranos del niño, algo en relación a la maduración, conocer el desarrollo. Jimé, Y todo eso nos da. tengo una pregunta, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Cuando haces la entrevista, lo que vi en la entrevista obviamente es súper larga y es súper fácil de leer, pero cuando haces la entrevista, ¿grabas? ¿Puedes grabar o solo escribes lo que esa persona dice? Depende, ¿no? La puedes grabar, obviamente siempre con consentimiento, Agustina, siempre con el consentimiento de los padres, pero yo creo que hay que ejercitarse en anotar, porque siempre te puedes encontrar con padres que no van a poder hacer grabados, ¿no? Entonces no le puedes decir, ah, no, disculpe, yo no sé anotar, ¿no ve? Entonces, con toda una práctica, lo que uno justamente va practicando y se va formando para anotar. Yo personalmente no grabo, no grabo, me parece que es un... Como que tienes tal vez preguntas ya seleccionadas que ya vas a hacer. Sí, porque hemos ahí dicho ya que vas esta anotando. entrevista, ajá, sobre todo porque hemos dicho que la entrevista que estamos pensando para padres es una entrevista que parte de una guía. Tenemos que construir una guía de entrevista y esa guía de entrevista nos orienta para ir preguntando, podemos anotar. Al principio es difícil porque uno anotar y atender a algunos se le hace más complicado a veces, pero creo que es algo en lo que hay que ejercitarse. En mi caso, cuando hacen esta práctica, yo los dejo grabar siempre y cuando obtengan el consentimiento. Cuando se graba, sobre todo para una práctica de la universidad, yo lo que les aconsejo es grabar, pedir los datos antes de la grabación y al momento de grabar tratar de que no se diga el nombre, porque hay padres que se sienten demasiado incómodos con la grabación, ¿no? El solo hecho de decirle a los padres, o no solo a los padres, a cualquiera que van a grabar una entrevista, puede hacer que las respuestas no sean como tan naturales si no se graba. ¿Ok? Bien, entonces, nos habíamos quedado acá. Vuelvo, estamos haciendo una entrevista como el primer paso para iniciar una serie de pruebas para conocer el desarrollo de un niño. Ustedes tienen que pensar que esto lo tendríamos que hacer en la práctica, ¿no? Que si algún momento nuestro objetivo es explorar el desarrollo del niño, yo de verdad me daría así satisfecha si ustedes dicen, antes de aplicar pruebas, antes de ir directamente al niño como tal, deberíamos tener una entrevista con los padres. Deberíamos obtener una cierta información con los padres que además nos permita construir esta historia vital evolutiva. Esta historia vital evolutiva tiene la característica, cuando está bien hecha, de que uno puede ubicar elementos particulares de ese niño y no solamente datos, si está bien hecha, lo que se nos queda un poco de la entrevista es la particularidad de ese niño, además de los datos. Como dice la Natalia, es un niño que sabemos que ha dejado los pañales, que sabe dibujar, pero tenemos además elementos para pensar lo particular, ¿no? ¿Y de qué depende que esté bien hecha esta historia vital evolutiva? Depende de que preguntemos de una manera que permita que los padres nos hablen de esa particularidad, ¿no ve? Si yo le pregunto a un padre, ¿su hijo come sí o no? Estoy en mi pregunta cerrando la posibilidad de que me hable de lo particular,
¿no ve? Si yo le pregunto, ¿su hijo come sólidos, sí o no? Sí, listo, ahí se acaba el tema de la alimentación. Eso no me da información para construir esto que estamos diciendo que es necesario. Queremos conocer más de ese niño con el que vamos a empezar a aplicarle unas pruebas, a hacer un trabajo de observación, ¿no? Entonces, ¿dónde está, digamos, un poco, dónde me parece que hay que trabajar? Hay que trabajar en confeccionar estas preguntas de manera que demos nosotros a los padres la oportunidad de que nos hablen de lo particular de ese niño, ¿no? Una pregunta, voy a utilizar el tema de la alimentación solo como ejemplo, pero una cosa es preguntar, ¿su hijo come solo, sí o no? O la otra es, ¿cómo es el tema de la alimentación en Juanito, por ejemplo, ¿no? ¿A qué edad empezó a comer solo? ¿Cómo come ahora? ¿Me podría hablar de esto? Entonces, hacer preguntas de manera un poco más abiertas dan la posibilidad a que podamos obtener algunas cosas puntuales, ¿no ven? Adri, tenías tu micrófono abierto, no sé si quieres decir algo, ¿querías preguntar algo? Y quería más o menos entender, entonces estas preguntas se podrían como redireccionar, ¿no? Porque ahorita mientras hablábamos estaba ya leyendo la entrevista y por ejemplo me ha llamado la atención hasta como la página que he llegado que hay algo bien particular en este niño con la relación con su papá, digamos, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, la mamá dice que con ella come súper bien, súper tranqui, pero con su papá se ve lo mismo cuando es hora de dormir, que no quiere dormir solo y la mamá piensa incluso que es porque su papá viaja mucho. Entonces, como que sí hay hasta ahorita como recurrencias de esta relación que el niño tiene con el padre también. Entonces, quizás también somos, bueno, es que esto creo que es el reto y lo difícil, ¿no? También de ir redireccionando las preguntas a las cosas que nosotros como que queremos ahondar, digamos, ¿no? No es como una estructura cerrada con preguntas específicas y se acabó, digamos, ¿no? Eso, Adri, justamente eso es, digamos, un poco lo que hace que esté bien hecha una entrevista de este tipo. Además, hay que tener un cálculo, por ejemplo, Adri, ¿no? O sea, tú tienes como ya hay dos cosas que te han llamado la atención. Mira qué interesante, has leído ahorita la entrevista y ya tienes algo de lo particular. Entonces, algo de lo particular es que este niño parece que hay cosas que hace con la madre diferente de con el padre. Eso ya es, pues, digo, es harto en el sentido de, eso ya es una particularidad de ese niño, ¿no? Y te decía, Adri, que hay que calcular eso porque no podemos, la entrevista no es sobre las relaciones del niño con los padres, por ejemplo. Entonces, hay que hacer una especie de cálculo, Adri, y ver, digamos, en qué otro momento, en qué otro tópico, voy a decirlo así, de la entrevista, se podría preguntar algo en relación a, ¿me podría hablar de la relación de Juanito con su papá y cómo es la relación con usted? Sin entrar al tema como tal. Hay que hacer un cálculo, Adri, para que una cosita no se nos vuelva el elemento central de la entrevista, porque esta es una entrevista que tiene que abarcar una serie de tópicos, ¿no? Pero me parece como súper interesante que tú ya puedas aislar eso, porque eso tiene que ver con lo particular. Entonces habrá que ver si después en la toma de pruebas, en la aplicación de las pruebas, en lo que sería la confección de un informe final, después tú puedes articular algo de lo que le pasa a ese niño con eso. Pero eso hay que aprender, me parece como psicólogos también, a manejar unos tiempos de espera. Ya que tú leas y te suene algo de eso, me parece que estás en buen camino. O sea, me parece que hay una cosa intuitiva incluso de, pucha, algo hay aquí, pero no vamos a hacer de eso el centro de la entrevista. Si hay otro tópico en el que yo puedo preguntar y ahondar eso, bienvenido, lo puedes hacer. Súper, majo. Jime, sí, como comentario cortito, a mí algo que me ha llamado un poco la atención de la entrevista es esto de que la mujer decía que tenía todo anotado en su agenda, ¿no? En cuanto a tiempos, de cuándo había empezado a hablar, de cuándo había empezado a gatear, ¿no? Y me ha parecido súper lindo, pero a la vez pienso que puede haber personas que no tengan esto, ¿no? Que tal vez llegue el momento de hablar con alguien y que realmente no se acuerde o no sepa. ¿Y qué se hace en ese caso? Nada, majo. O sea, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se trabaja con lo que hay.
se trabaja con lo que hay. Es una particularidad de esa entrevista el tener eso. Eso no lo tienen todas las madres. Hay cosas que las madres no recuerdan puntualmente, exactamente, pero tenemos que hacer con eso, Majo, ¿no? Tenemos que hacer un poco con aquello que aparezca como que no sea registrado, que la madre no te lo puede dar. A veces no hay esa información, ¿no? Yo les estaba contando que trabajo con chicos de una institución donde no hay muchos recursos de la vida pasada, infantil, por ejemplo. Hay que trabajar con lo que hay, Majo, ¿no? Porque no podemos, te imaginas, así seríamos medio locos los psicólogos y diríamos, no, toda madre tiene que tener su cuadernito con todo anotado. No, me parece que ese es un rasgo de personalidad de esa madre, tener todo anotado, ¿no? Claro, y era una entrevista súper completa. Ay, perdón. Sí, ajá. ¿Y qué pasa, digamos, a veces en las entrevistas? Es bien interesante. Hay cosas de las cuales no hay información, no hay registro, y hay otras que aparecen en el proceso. A mí me ha pasado a veces que en esta primera entrevista, por ahí los papás, uy, no, eso no me acuerdo muy bien cómo fue, pero creo, no, hay que trabajar un poco con lo que los papás se acuerdan, pero a veces en el proceso me ha pasado que algunos padres, me acuerdo que el otro día usted me ha preguntado esto y me he acordado, ¿no? Entonces a veces se sigue confeccionando, ¿no? No habría que pensar que este material es cerrado y es muerto en ese sentido, ¿no? Hay que aprender a trabajar con lo que hay, Majo. En realidad, Majo, es como si te estuviera diciendo, también hay que aprender a hacer con lo que no hay. Eso es parte de lo que es de la información, o sea que ahí, con eso hacemos, ¿ok? Laura. Jimé, a mí me surgió una pregunta. En la entrevista la madre habla sobre que al principio su hijo jugaba en el patio, en el aire libre, todo tranquilo, pero después de un tiempo empezó a jugar Pac-Man y juegos como Legos, y ahora, en las propias palabras de lo que dice la entrevista, la madre dice, ahora lo tengo que botar para que salga al patio a jugar, pero no quiere. Y mi pregunta es, este tipo de juegos que son diferentes, que vendrían siendo más virtuales, ¿afecta realmente al desempeño, por así decirse, del niño que tenga en sus futuros juegos? Porque conozco muchos padres que A ver, Laura, te voy a responder para que no nos desviemos del tema, ¿ok? ya. ¿Afecta? Depende. Hay estudios que muestran que los juegos, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Hay un estudio que muestra que los niños que juegan juegos virtuales, se estimula algunas áreas del desarrollo. Depende de cada niño. No está nada dicho del todo. De hecho, han empezado a salir muchísimos estudios e investigaciones de cómo se podría usar de manera positiva todo este tipo de juegos. En este caso en particular, ojo, otra vez más, se están desviando del tema, chicos, y la próxima semana tenemos una invitada y tenemos que estar bien ubicados, ¿ok? Esta no es una entrevista para saber si le hace bien o mal jugar Pac-Man en vez de salir afuera. Lo que estás diciendo, Laura, es otra vez un signo y un elemento visible de algo particular. Eso quiere decir que si yo te preguntaría, Laura, ¿cómo crees? ¿Qué sabes de Pedro? Ni siquiera lo conoces, pero ya sabes algunas cosas. Sabes que es un niño que le gustaba estar al aire libre, pero cuando ha conocido los juegos, está enganchado con los juegos y no quiere salir. Ese es el objetivo de esta entrevista. ¿Le hace bien o le hace mal? Me parece que tienes que esperar otras materias para indagar eso. Ahorita estamos aprendiendo a hacer una entrevista a padres. Una entrevista que además van a hacer ustedes la próxima semana en clases con un invitado. Entonces, lo que necesito que piensen ahorita es, la idea de leer la entrevista era lo que está diciendo Laura, lo que dice Nata, lo que dice Adriana, lo que dice Majo, es esperar, digamos, me gustaría, si ustedes han leído la entrevista, que puedan darse cuenta que si una entrevista se orienta de la manera en que les estoy enseñando, una entrevista nos permite conocer lo particular de un niño que ni siquiera conocemos. No se apuren en juzgar si está mal, si está bien, no sabemos eso porque no hemos hecho ningún proceso para saber sobre eso. No hemos hecho una investigación sobre
si fue bueno o malo que le quiten los pañales bajo la idea de que la madre quería librarse de los pañales, no sabemos. Lo único que sabemos es que es en ese marco que se ha logrado ese hito del desarrollo humano. ¿Se entiende? Si no han leído la entrevista y la van a leer ahora, hagan un ejercicio de, pucha, realmente siento, conozco algo de este niño, aunque no lo conozco. Porque hemos preguntado, como decía la Adriana, hemos preguntado cosas y de una manera que nos permite conocer lo particular de ese niño antes de haberlo visto. Una buena entrevista es esa entrevista que logra que cuando yo termino de leer la entrevista, siento que sé algo de lo particular de ese niño. No creo que estén, y se los digo con mucho respeto de verdad y buena onda, no creo que estén listos ustedes para definir si a alguien le hace bien o le hace mal algunas cosas tan ambiguas como datos. Son datos, estamos en el primer momento, estamos recolectando elementos que nos hablan de lo particular de ese niño. No se apuren tanto en pensar que qué mal que ya no salga al patio. No lo sé, por ahí realmente a ese niño no sé eso. O sea, me parecería muy duro que después de que una madre nos hace un comentario sobre eso, nosotros queramos decir que lo saque al patio obligado. O sea, no creo que puedan hacer eso, no creo que de eso se trate, ¿ok? Entonces vamos a pensarlo así. Esta entrevista, yo siento que hay una cosa, ¿no? Hacer una entrevista despierta en ustedes como una curiosidad, también en mí, me pasaba a mí también, y ahí yo he reafirmado que quería hacer esto de mi vida. Despierta una curiosidad, porque ustedes quieren saber más, ¿no? Así cuando la Nata decía, oh, hay algo que no me suena de que le haya quitado los pañales por esto, pero ese es otro tipo de investigación, es otro tipo de proceso. Pero esta entrevista tiene un marco, tiene un objetivo, es lo que yo le decía ahorita a la Adriana. Le decía, pucha, la habilidad está en hacer un cálculo de no hacer de una cosa el centro de la entrevista, ¿no? Porque queremos conocer, queremos tener un pantallazo del desarrollo de este niño. Entonces, esta entrevista, desde ya les decía, hacer una entrevista a los padres implica que vamos a escuchar más que solamente hitos. Tenemos tablas. Yo les puedo pasar todas las tablas y de hecho se las voy a pasar con las escalas del desarrollo. Pero me parece que la entrevista permite que no nos quedemos solo en hechos, no nos quedemos solo en si lo hace o no lo hace, sino que queremos saber cómo lo hace, cómo ha sido para ese niño ese proceso, cómo ha sido cuando ha empezado a comer solo, cómo es cuando va al colegio, qué le está pasando también a ese niño, además de cada uno de los elementos que están en las tablas, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, hay unos modos de relatar, hay unos modos, los padres hablan de sus hijos de manera particular, voy a decir así, se cuelan a su discurso, además de solo decirnos si usa o no usa pañal, nos dicen siempre algo más que tiene que ver con las emociones, con los afectos, con los ideales, con las ideas, ¿no? Podemos encontrar a alguien que tiene la idea de, no, los niños tienen que comer solos desde bien chiquitos porque qué flojera hacerlos comer. Por ejemplo, me estoy inventando, ¿ya? Entonces, también vamos escuchando esas cosas porque esas cosas son parte del marco en el que el niño ha ido creciendo hasta ahora. No se apuren en decir que eso le hace bien o le hace mal, porque realmente todavía no lo sabemos, ¿no? Pero sí lo vamos como anotando y vamos prestando atención a todas esas cosas, ¿no? Cuando yo les digo que la entrevista tiene un marco, eso quiere decir que esta entrevista se puede hacer con una guía de preguntas que orientan esta entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Es lo que quiero que nosotros confeccionemos. Como ustedes no van a hacer la entrevista como tal, vamos a hacer una entrevista entre todos. Cada grupo va a ser encargado de armar preguntas sobre un tópico, las vamos a revisar conmigo, y ustedes van a tener la experiencia de hacer preguntas sobre ese tópico en la siguiente clase, ¿ok? Y entonces ¿cómo se hace esta guía? ¿En base a qué se hace esta guía? Una manera de pensar esto se hace en base a las áreas del desarrollo, a las dimensiones del desarrollo, ¿no? Si estamos pensando que esta entrevista es como
es como abrir la puerta a investigar sobre el desarrollo del niño, tenemos algunos elementos para pensar el desarrollo humano, ¿no? Tenemos algunos elementos como que el desarrollo humano tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con lo social, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo motor. Pero digamos, hay que hacer todo, es como si tuviéramos que pensar estas áreas en términos de preguntas que puedan hacer que la madre nos hable del niño en estas áreas sin preguntar cosas técnicas, ¿no? Me parece que hay que tener una habilidad para hacer preguntas abiertas, de manera que no estemos preguntando la teoría como tal, ¿no ve? ¿Se imaginan que yo le pregunte así a una mamá? ¿Me podría decir cómo ha sido la etapa del garabato incontrolado en su hijo? ¿Qué? ¿Así? ¿Por qué tiene que saber el garabato incontrolado? Pero si yo le pregunto, me gustaría saber cómo es Juanito con el tema del dibujo. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó a dibujar? ¿Le gusta dibujar? ¿A quiénes dibuja? ¿En qué momentos dibuja? ¿No? Entonces nosotros tenemos que, ese es nuestro trabajo, nosotros tenemos que pensar de qué manera podemos obtener esa información que está un poco relacionada a los elementos que estamos avanzando y que vamos a avanzar como tal, ¿no? ¿Cuáles, digamos, un poco las recomendaciones para hacer este tipo de preguntas? Hay que tratar de ser neutrales a la hora de preguntar, ¿no? Hay que controlar eso que la Nata decía de manera tan natural que no le ha gustado eso, pero cuando uno está en la posición profesional, no puede hacer esos juicios, eso se lo hace por fuera, ¿no? Entonces hay que tratar que las preguntas sean hechas desde una posición neutral. Me acuerdo que la Adriana Mercado al principio de clases decía que había que ser cuidadosos y respetuosos con algunas cosas que aparezcan y que nos puedan no parecer, y coincido, cuando uno está en función, cuando uno está ejerciendo una función como psicólogo, conviene una posición neutral, no inducir a las respuestas, ¿no? Si yo le pregunto a alguien, ¿y su hijo disfruta mucho dibujar? Yo ya estoy induciendo a que la respuesta sea si disfruta, ¿no? Es mejor preguntar cómo es el dibujo, dibuja, le gusta, no le gusta. Hay que evitar inducir respuestas en nuestras preguntas. Todavía tienen largo camino para practicar esto, pero uno de los errores que uno comete cuando está empezando a hacer entrevistas es que en sus preguntas está ya la respuesta a veces, ¿no? Entonces ni siquiera dan la oportunidad a que sea el padre el que nos diga si disfruta o no disfruta. Nosotros ya introducimos, ¿no? A su hijo le gusta mucho jugar, por ahí ni siquiera le gusta, ¿no? Entonces por eso hay que pensar las preguntas, por eso, sobre todo para este tipo de entrevistas, hay que tener como una guía, hay que ejercitar en formular preguntas, porque ahí nos vamos dando cuenta un poco si estamos induciendo a la respuesta, si no estamos siendo neutrales, si estamos haciendo una pregunta que de verdad nos va a permitir obtener un poco más que solamente hechos cronológicos, ¿no? Entonces, estas preguntas necesariamente sí o sí tienen que ser preguntas abiertas, ¿no? No puedo cerrarlas a sí o no, digamos. Sí, yo creo, Adri, que en la lógica de esta entrevista conviene que sean preguntas abiertas. Conviene que se le dé a los padres la posibilidad de que ellos vayan cerrando y terminando. A no ser, Adriana, que sean preguntas cerradas en relación a cosas muy puntuales. Por ejemplo, me parece que a la hora de recoger los datos generales, si tú quieres, hay cosas que se pueden preguntar como bien puntuales, ¿no? No sé si se han fijado en esta entrevista, no sé si está en el material que les he pasado, pero por ejemplo hay como una serie de preguntas que a veces son importantes saber, ¿no? ¿Hubo traslados recientes, sí o no, por ejemplo, ¿no? ¿Hubo alguna enfermedad en los últimos años, sí o no? ¿Cuáles? Digamos, en esas cosas que sí requieren como unas cuestiones más puntuales, sí, me parece que ahí puedes hacer preguntas cerradas. Pero en todo lo que tiene que ver con estos elementos del desarrollo, me parece que la idea es que sean abiertas, ¿no? Me parece que esa es la manera en que vamos a obtener, vamos a poder conocer a ese niño aún sin conocerlo. Vamos a poder saber algo de él sin conocerlo, sabiendo que ese no es el niño, sabiendo que esa es una información previa
Después habrá que ver qué pasa cuando lo conocemos, ¿ok? Queremos entonces conocer la historia infantil de ese niño, ¿ok? Una cosa que les he puesto acá en la diapositiva es, para hacer una buena entrevista, uno tiene que saber lo que quiere obtener en esa entrevista. Una buena entrevista no es aquella en que uno habla muy bien, en que uno tiene buen timbre. No, una entrevista, digamos, bien hecha es una entrevista en la que uno sabe lo que tiene que obtener. Si yo sé lo que quiero obtener, voy a poder direccionar estas mis preguntas abiertas ahí, ¿no? Y voy a poder, digamos, voy a poder hacer mis preguntas en función a lo que quiero obtener. Por supuesto, eso no nos libra de que en media entrevista salga algo que no, realmente esto no tiene que ver con lo que quería obtener, pero tengo que parar y por ahí hacer otro tipo de trabajo, una derivación, qué sé yo. Eso en el campo de la práctica, ¿ok? Queremos conocer la historia infantil de ese niño. Queremos conocer lo singular dentro de lo universal. Queremos conocer los hechos y los datos cronológicos, pero también queremos ese algo más. Queremos conocer lo vivencial del niño, cómo el niño ha vivido estos momentos del desarrollo. Además de que queremos saber cuándo, queremos saber cómo ha sido para él comer solo, cómo ha sido para él ir al colegio por primera vez. Yo no sé si a ustedes les parece, pero tengo más información si además de saber que a los 5 años inició la escolaridad, ¿qué ha pasado cuando inició la escolaridad? ¿No? Ha iniciado, cuando empezó a ir al colegio, se empezó a hacer pis, no podía dormir solo. Eso me da más información para conocer al niño que saber solamente a los 5 años inició la escolaridad. Por supuesto que son necesarios los datos cronológicos. Yo les voy a pedir un poco también datos cronológicos, pero toda esta idea de cómo ha sido vivencialmente para el niño esos elementos del desarrollo. Ojo, que los estamos obteniendo a través de los padres. Vuelvo a decir, no quiero decir que así sea el niño. Esperaremos pues a ver qué pasa cuando nos encontremos con el niño, veremos a ver qué cosas de la entrevista. No podemos cerrar, si recién estamos empezando el trabajo, creo que es un error cerrarse. Y cerrarse es querer diagnosticarlo. Cerrarse es, después de escuchar a la madre 1 hora, decir qué mal, este niño está mal. Eso es cerrarse. Y lo que estamos haciendo más bien es estamos empezando el proceso de investigación del desarrollo humano. Recomiendo, no se cierren, ábranse, anoten, escuchen primero. Uno puede tener hipótesis, pero no piensen en lo mal que le hace jugar Pac-Man. Todavía no sabemos si le hace mal jugar o no jugar Pac-Man, ¿ok? Entonces, es una entrevista en la que van a encontrarse a ustedes mismos utilizando mucho el cómo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cuando nació el hermanito? ¿Cómo fue cuando ha entrado al colegio a los 5 años? ¿Y cómo fue para Juanito esta experiencia? ¿Me podría contar sobre eso? Abrimos a saber eso. Entonces, más o menos, queremos saber el cuándo y el cómo. Esa sería la lógica, ¿ok? Queremos saber el cuándo y el cómo. Acontecimientos y fechas importantes para ver si se articulan de alguna manera con otra información. Porque después de que uno hace la entrevista, lo que uno tiene es a veces ciertos eventos que se relacionan con algo que le pasa al niño, ¿no? Entonces, no sé, la madre te dice, pucha, hace 2 años que ha empezado a no poder dormir solo. Y en otra parte de la entrevista te dice, sí, hace 2 años yo lo cambié de colegio, qué sé yo. Entonces eso nos permite también hacer como algunas articulaciones hipotéticas todavía hay un largo camino para recorrer, pero nos permite a nosotros ordenar algunas cosas, articular, decir, bueno, quizás tiene que ver con esto, qué más ha pasado en este momento. Nos permite un poco empezar a trabajar la información que nos dan los padres, ¿ok? Estos son un poco los tópicos de los cuales se pregunta en la entrevista, ¿ok? Estos son los tópicos sobre los cuales vamos a hacer las preguntas. Yo le voy a dar a cada grupo unos tópicos para que empiecen a marcar, a elaborar las preguntas que necesito que tengan para la próxima semana para que podamos hacer la entrevista en vivo, ¿ok? Preguntamos sobre el embarazo, podemos preguntar algunas cosas sobre el parto, cómo fueron los primeros momentos del niño, el tema de la alimentación, ¿no? Entonces puedo preguntar, dependerá la edad, ¿no?
el tema de la comida, tiene comida favorita, cuando empezó a comer solo, come solo, hay algo particular en la alimentación, el sueño, les he puesto desarrollo psicomotor, un poco haciendo alusión a lo que estamos avanzando ahora, pero entonces, hoy día estamos avanzando dibujo, entonces en el desarrollo psicomotor podría preguntar dibujo, podría preguntar juego, podría preguntar escritura, más o menos si la edad del niño con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer de antemano, podemos tener preguntas de antemano, podemos hacer preguntas sobre estos tópicos que nos permitan abrir a que los papás nos digan algo sobre ese niño, ¿no? Entonces estos son tópicos más o menos que debería tener una entrevista. Podemos incluir otros, me parece que estos son también los que tienen que ver con lo que vamos a ir nosotros avanzando, ¿ok? Después de que se hace, adelante, Ángeles. Perdón, Jimmy, yo tenía una pregunta. Si se nos diera una información muy específica, por ejemplo, yo que sé que en juegos tiene un juguete muy especial y la mamá nos empieza a contar de la historia del juguete, y es algo súper trascendental, ¿podemos seguir escarbando con las preguntas o deberíamos apegarnos a nuestro esquema de preguntas? ¿Qué habría que seguir investigando? ¿Cuál sería tu punto límite? ¿Qué es lo que quieres saber? No lo sé, digamos que nos cuenta que ha dibujado a la familia sin cabello. ¿Lo dejamos así o podemos preguntar, ¿por qué cree usted que dibujó la niña esto? ¿Se podría? ¿O ¿dónde está el límite? A ver, el límite está, entiendo tu pregunta. Primero, preguntarle a la mamá por qué el niño dibuja así, me parece que no, si vas a tener la posibilidad de hacer que el niño dibuje contigo, eso me parece que es algo que lo podrías trabajar con el niño, ¿ok? Tú estabas diciendo un ejemplo sobre juego, que es bonito, es un tema lindo para preguntar. El tema de que el niño tiene un juguete favorito, que está, digamos, por ahora está temando con ese juguete, yo creo que se puede preguntar desde cuándo, cómo juega con eso, a qué juega, ¿no? Con quién le gusta jugar, porque me parece que no hay más que investigar, es decir, que el límite está en que no te gane la curiosidad sin un objetivo, ¿no? El límite está en que sepas qué información necesitas para conocer la particularidad de ese niño y que no sé qué estarían esperando ustedes de que un niño tenga un juguete favorito. O sea, me parece que sí, que los niños tienen pues juguetes favoritos, así como uno tiene una canción favorita durante un tiempo, un niño tiene un juguete favorito. A ver qué pregunta alrededor de eso se podría hacer. ¿Le ha pasado con otros? ¿Con qué otros juguetes ha pasado esto? Pero querer así preguntar por qué usted cree que ese es su juguete favorito. Sí, de poder se puede, pero van a encontrar una significación que le va a dar la madre a eso, ¿no? O sea, me parece que el límite, Ángeles, es hasta, no sé, un poco, por eso les decía, ¿qué queremos? En realidad lo que nosotros queremos es saber si juega, porque el juego tiene que ver con el desarrollo psicomotor, con qué juega, si le gusta jugar con otros o le gusta jugar solo, ahorita está tramado con Spider-Man. ¿Desde cuándo? ¿Usted se acuerda si ha sido a raíz de algo puntual? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Pero me parece que no hay que poner a los padres en esa situación de empezar a sospechar que eso sería algo que no, digamos, ¿no? Majo. Sí, Jimé, sobrecito yo quería decir que creo que también es parte del proceso aprender a discriminar o a distinguir, ¿no? En qué cosas profundizar más y en qué cosas no tanto, dependiendo también de un montón de factores, incluso partiendo desde el motivo de la consulta, digamos, ¿no? Y eso va a variar un montón. Eso. Partiendo del motivo de la consulta, y una cosa, a ver, que yo les digo otra vez con mucho respeto, sabiendo que ustedes no deberían querer profundizar en cosas que no van a poder manejar. A mí me parece una falta de ética hacer una práctica y preguntarle a un sujeto algo porque ustedes quieren saber por qué,
pero en realidad no saben manejarlo, ¿no? O sea, yo pienso y digo, hay que preguntar sobre el desarrollo, hay que aprender a que si la madre o el padre llora en medio de la entrevista, hacer una contención, ofrecer un Kleenex, decirle que si quiere hablar algo más de eso, pero me parece que investigar cosas que no saben, no me parece ético a mí, ¿no? Yo un poco siempre que cuando hacemos esta práctica, yo superviso las entrevistas, superviso la práctica y siempre les digo, ¿no? Aquellos temas que ustedes no sepan manejar todavía, no hay que indagarlos, no hay que, alguien ha usado la palabra escarbar, no hay que escarbar, no es por deporte, ¿no? No me parece muy ético hacer más preguntas sobre un tema que sabemos que causa angustia cuando no lo van a poder manejar ustedes. A mí eso no me parece ético. Y por eso era tan importante la clase anterior donde les decía, tienen que presentarse desde lo que son. Son estudiantes de psicología, no son psicólogos, no son psicopedagogos, no lo son. Podrán ser muy capos en las materias, pero no son. Entonces, es importante también ese marco, es importante que los padres sepan que están frente a estudiantes. No expresen muchas veces los conflictos, pero hay casos que sí. Yo trabajo, hago otra materia que es muy práctica en la que enseñan, pero sí, o sea, un poco lo que hay que pensar cuando me preguntabas, Ángeles, ¿cuál es el límite? El límite es cuando ya sabes cuándo el niño ha empezado, me voy a inventar, cuándo el niño empezó a ir al colegio y cómo ha sido esa vivencia, hasta ahí. Me parece que si ya tienes información sobre eso, me parece que para una primera entrevista con padres, está bien, ¿ok? Sobre todo, lo voy a volver a decir, sobre todo considerando que ustedes son estudiantes y que no saben, ¿no? Perdón, pero es un poco diferente si yo estoy haciendo una entrevista con padres y veo y se desata otra problemática, tengo la experiencia para trabajar otro tipo de problemáticas. Voy a poder hacer esa contención, ¿no? Entonces, en el caso de las prácticas es un poco complicado. La próxima semana ustedes van a hacer la entrevista, vamos a elegir uno de cada grupo para que haga la entrevista, pero obviamente voy a estar yo supervisando la actividad. Gaby, tienes la manito levantada y después Laura. Sí, entonces yo más o menos a lo que entiendo esto de armar una historia vital evolutiva, tendría que ser una entrevista en relación con un objetivo, no sea no general. Ahí yo veo en la diapositiva un listado, por ejemplo, y direccionarnos a qué es lo que realmente queremos saber. ¿Estoy en lo cierto? Por ejemplo, si queremos trabajar lo que es lenguaje, hacer la entrevista enmarcada las preguntas relacionadas todo con lenguaje desde que el niño empezó a hablar y demás, y no mezclar todos los puntos, o yo estoy equivocada. Gaby, ¿estás bien? Me parece que ese es el marco, ¿no ve? Pero, Gaby, un poco todo este listado, como tú dices de esta diapositiva, es lo que es necesario conocer en una entrevista. Es decir, te voy a poner un ejemplo práctico, ¿ok? Tú puedes tener a alguien que te busca, en principio, porque hay un problema de lenguaje. Entonces, los padres te dicen, Gaby, si quieres abrir tu micrófono, te dicen, yo tengo problemas con mi niño, porque mi niño, he visto que sus compañeritos hablan de una manera y mi hijo no habla de esa manera. Entonces, motivo de consulta, como decía la Majo, lenguaje, te suena a lenguaje. Pero Gaby, nosotros, como estamos estudiando el desarrollo humano y hemos dicho que las áreas del desarrollo humano se relacionan entre sí, no podemos solamente preguntar sobre el lenguaje, porque que los padres vean que hay una dificultad en el lenguaje no quiere decir que en realidad no haya otra dificultad, por ejemplo, en el desarrollo psicomotor. No quiere decir que ese problema del lenguaje pueda ser ocasionado por algo que le está pasando en la escolaridad, ¿no? Entonces, Gaby, no es tan simple como si el motivo de consulta es sobre esto, pregunto sobre esto. No. La idea de explorar ojo que estamos hablando de una situación de explorar el desarrollo humano. Si nosotros queremos explorar el desarrollo humano, tenemos que construir la historia vital de todos estos elementos, Gaby. Porque que los padres perciban que el problema que tiene el niño, te doy otro ejemplo, mi niño no controla esfínteres.
¿Hago preguntas solo del control de esfínteres? No, porque probablemente el no controlar los esfínteres puede estar relacionado con el lenguaje, puede estar relacionado con socialización, puede estar, ¿no? Entonces, Gaby, para construir una historia vital evolutiva es abarcar la mayor cantidad de elementos del desarrollo, que en este caso son estos. Y que a veces, Gaby, voy a seguir, ya que a veces me emociono con algunos temas, y que a veces muchas de las cosas que les pasan a los niños son la expresión de una dificultad en otra área, en otra dimensión, ¿no? A veces eso tiene que ver con el marco en el que se han dado los primeros momentos del niño. Entonces hay que hacer de todo. La historia vital evolutiva no es historia evolutiva del lenguaje. Que los padres digan que el tema es solo el lenguaje es la manera en que ellos lo perciben. A mí me ha tocado muchas veces niños que vienen por problemas de lenguaje y al hacer una exploración de todo el desarrollo humano, Gaby, el problema es en realidad en el desarrollo humano en general, nada más que a los padres les llama la atención el lenguaje, pero no les llama la atención, por ejemplo, que siga sin controlar esfínteres, ¿no? Eso. ¿Se entiende? Sí, un poco yo me refería al hecho de que, por ejemplo, si se va a entrevistar la siguiente semana a un padre o una mamá que no conocemos de pronto, cómo dirigirlo la entrevista, cómo si tomar un diagnóstico, porque, claro, si viene un padre de familia y me dijera, mire, tengo problemas de lenguaje y qué puedo hacer, entonces sí, y marcar un poco, ir preguntando sobre qué pasó en el embarazo, cómo fue, qué sé yo, otro tipo de preguntas, pero en una entrevista donde no conocemos, digamos, prácticamente nada, porque es un papá que no sabemos nada, sí, qué edad tiene el niño y demás. Por eso era mi pregunta. Entonces, tendríamos nosotros que elaborar una entrevista general y de ir extractando o ir directamente, como tú mencionabas, con un objetivo, o sea, una consulta que tiene papá. Así es, Gaby, está bien. El objetivo para el próximo miércoles es conocer, construir la historia vital evolutiva de un niño que no conocemos. Que no, como dice la Gaby, no saben la edad, no saben las particularidades, no saben nada. ¿Quieren saber algo? La mamá se llama Alejandra, eso es lo que sabemos. Y así funciona. Cuando uno tiene su consultorio, viene alguien con su nombre y empieza. Entonces yo empiezo a tomar datos generales, eso lo voy a hacer yo en la entrevista, y empiezo a desarrollar esta entrevista en términos de construir una historia vital evolutiva. Acá está lindo, por orden, ¿no ve? Así embarazo, parto, recién nacido. ¿Qué pasa en una entrevista? Y por eso es bien importante que estén atentos. Pasa que la persona puede, digamos, si ustedes quieren así como bien puntual, y yo cuando trabajo con niños, yo le pregunto a los papás, bueno, hábleme un poco de cómo fue cuando Juan llegó al mundo y veo por dónde empiezan a hablar y yo voy viendo de qué cosas me está hablando. No sé si nos va a hablar en este orden, ¿no? Por ahí en lo que habla de embarazo, salta a hablar de alimentación y después control de... Eso ya depende de lo que vaya pasando en la entrevista. Para hacer una buena entrevista hay que tener una guía de preguntas bien hechas, pero hay que estar atentos a lo que la persona nos está diciendo para no preguntarle 2 veces algo que nos ha dicho. Ese es el desafío, ¿no? Para la clase siguiente, no se preocupen, yo les voy a dar la consigna clara. Ustedes me van a decir a quién han elegido de su grupo para practicar entrevista y vamos a ver cómo lo hacemos. Laura. Jimé, dentro de la historia vital evolutiva del niño, como un tipo de particularidad, ¿no estaría dentro a qué le tiene miedo? Sí, le podemos preguntar. Por ahí podría entrar en conducta, en socialización, en tema de otras actividades. Sí, se puede preguntar. De hecho, el semestre pasado, no sé si se ve en la entrevista que les he mandado, pero nosotros habíamos incluido una pregunta que era en sus palabras cómo describiría a su hijo, ¿no? Cuáles son las cosas con las cuales puede describir a su hijo, y ahí podemos preguntar algunas de estas cosas, ¿no? ¿Tiene algún miedo? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que menos? ¿A qué le teme? Sí, se puede, está bien. Ya, gracias.
Bien, súper. Entonces vamos a construir estos tópicos con preguntas, es algo que ustedes van a hacer por grupo y que yo las podemos trabajar ya en la semana, no sé si me va a alcanzar ahora para que lo hagan en grupos, pero les voy a asignar a cada grupo unos tópicos para que hagan preguntas. Me he reunido antes con uno por grupo y alguien me preguntaba cuántas preguntas más o menos. Yo les aconsejo que como ejercicio hagan las más que puedan. Yo les voy a ayudar a elegir cuáles sí, cuáles no, por qué, y voy a hacer un trabajo un poco con cada grupo en relación a eso, ¿ok? Entonces, después de haber hecho esta entrevista, ¿qué deberíamos tener? Y esto les voy a pedir a ustedes como informe. Deberíamos poder ordenar la información. Deberíamos poder ordenar la información, ¿en qué sentido? Deberíamos poder tener datos generales, los datos generales de quién nos está dando la entrevista. Deberíamos poder tener una observación general, es decir, deberíamos poder percibir algo de la persona a la que estamos entrevistando a nivel general, muy descriptiva. Deberíamos poder decir algo descriptivo. Deberíamos poder decir, el sujeto se presentó a la entrevista, responde a las preguntas sin dificultad, tiene un discurso fluido. No debería ser más de 2 párrafos la observación general, ¿ok? Quiero que empiecen a desarrollar esto de observar, de más o menos transmitirlo, ¿no? ¿Va? Deberíamos poder entonces tener un análisis de la información. Es decir, que deberíamos poder, de toda la entrevista que yo les he puesto en la plataforma de Neo, lo que han hecho los chicos el semestre pasado es analizar esa información. ¿Qué significa analizar? Es un análisis, no es definitivo, sino que es una manera de decir, bueno, entonces, ¿qué sé yo de Pedro en relación a la alimentación? ¿Qué puedo decir? Puedo decir que empezó así, que hoy en día tiene estas particularidades, que está relacionado con estas características, su alimentación. Perdón, el análisis de la información entonces tiene que ver con poder decir de cada uno de estos tópicos lo particular de ese niño, ¿no? Un poco analizar la información tiene que ver con esto que Adriana mencionaba y decía, por ejemplo, hay algo que se repite y que tiene que ver con que este niño hace algunas cosas con el padre y no con la madre. Entonces lo tengo que poner en el informe como algo que ha salido de esta entrevista, ¿no? A partir de la información dada por la madre, se puede ver que Pedro realiza algunas actividades en presencia del padre y no en presencia de la madre. Todavía no le ponemos por qué. Todavía no le ponemos si está mal. ¿No? Es como si estamos ordenando la información, estamos ordenando todas esas 18 hojas, estamos ordenando toda esa información, ¿ok? Después hacemos un cuadro de edades claves donde ponemos cuáles son todas las edades que los padres nos refieren en relación al desarrollo. Entonces hacemos como una especie de tabla, lo hemos trabajado así, una especie de tabla donde ponemos edades y logros, ¿no? Sería como pensar la tabla que yo les he colgado en la plataforma de Neo, pero ahora la hacemos pensando en un caso en particular, ¿no? La hacemos pensando en un caso en particular. Y como anexo se presenta la entrevista transcrita, que esta vez no es necesario que ustedes hagan la entrevista transcrita, porque yo voy a estar haciendo la entrevista con ustedes, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, yo les voy a colgar, pero se los cuelgo si lo van a utilizar, ¿ok? Si lo van a leer y si a ustedes les sirve, yo se los cuelgo. Les voy a poner un ejemplo de informe de otro caso, ¿ok? Les voy a presentar así, les voy a poner un ejemplo de informe de otro caso para que ustedes vayan viendo cómo se confecciona, ¿va? Y lo que vamos a hacer es, vamos a repartirnos estos tópicos para que ustedes vayan haciendo las preguntas, vayan trabajándolas en grupo y durante la semana, antes del miércoles, me las tienen que mandar para que yo las apruebe y veamos cómo organizamos la entrevista, ¿ok? Lo hago al sorteo por interés, no sé.
vamos a hacerlo al azar, ¿ok? El grupo de Vicente. El grupo de Vicente va a trabajar preguntas sobre embarazo, parto y recién nacido, porque eso me parece que es un grupo de tópicos que pueden ir en uno solo, ¿ok? El grupo de Jael va a trabajar lo que es alimentación y sueño, ¿ok? Se están anotando, ¿no ve? Alimentación y sueño. El grupo de Sebastián va a trabajar desarrollo psicomotor, donde vamos a incluir ahí juego, toda esta parte de juego y juguetes también, y dibujo. Y control de esfínteres, eso va a trabajar el mismo grupo, ¿ok? El grupo de Moisés va a trabajar lenguaje y conducta, humor y socialización. No, lenguaje, solo lenguaje, porque aquí se puede hacer varias preguntas, ¿ok? El grupo de Adrián va a trabajar conducta, humor y socialización. Y el grupo de Nicole va a trabajar otras actividades, otras preguntas que no entran dentro de un tópico específico, pero que están presentes. ¿Me falta algún grupo? No me digan que sí, porque según yo son los 6. ¿Alguien de tu grupo? Deberían ser 6 grupos. Roberto. Es que entonces hay un grupo de más. Entonces, Vicente, ¿estás? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí. Ok, Vicente, ustedes van a trabajar solamente embarazo y Roberto, ustedes van a trabajar parto y recién nacido, ¿ok? Ya. Ok, bien, entonces vamos a hacer así. Cada grupo tiene sus tópicos. Lo que quiero que hagan es un trabajo, no lo hagan ahora, la idea era que lo puedan hacer ahora en clases, pero lo pueden hacer, digamos, ustedes en sus tiempos. Piensen preguntas, cosas que se podrían preguntar alrededor de esos tópicos en la entrevista. Ya tienen una entrevista de modelo, pueden guiarse. Hay cosas que no están bien en esa entrevista, pero puede ser una guía para ustedes. Una vez que ustedes tengan un número considerable de preguntas, me avisan, nos reunimos y conmigo decidimos cuáles quedan y cuáles no, ¿ok? Por ejemplo, a ver, estoy pensando en a quien le ha tocado otras actividades, por ejemplo, tiene que ver con qué otras cosas creen ustedes que se podría preguntar para conocer sobre ese niño, ¿no? Piensen así, ¿qué pregunta? Esta pregunta que yo les decía, por ejemplo, que hemos incluido el anterior semestre, que era, si tuviera que describirme a su hijo en algunas palabras, cómo lo haría, cosas que podrían ayudar a conocer a este niño vía los padres, ¿ok? Control de esfínteres, por ejemplo. ¿Quién tiene control de esfínteres? ¿A qué grupo le daba control de esfínteres? A nosotros. A ustedes, Sebastián, ¿no? Entonces busquen un poco qué es el control de esfínteres y qué podríamos querer saber sobre eso, ¿ok? ¿Qué otras preguntas tienen? Gracias. En otras actividades, más o menos, ¿qué preguntas podríamos incluir o sobre qué temas? Eso es lo que tienen que pensar, Agustina. Eso es justamente el trabajo que tienen que hacer ustedes. ¿Qué otras cosas podríamos preguntar que nos permitan conocer? Incluso se me ocurre pensar en otras actividades, una cosa que me parece que habría que preguntar hoy en día, porque no es una persona que va a fingir, es una persona que nos va a hablar de su hijo. En otras actividades o otras preguntas habría que preguntarle, en este momento de confinamiento, de pandemia, ¿ha cambiado algo? ¿No? Ese tipo de cosas es algo, por ejemplo, que no entra en un tópico, pero que me parece que sería importante preguntar. Pero justamente ese es el trabajo que quiero que hagan. Lo que no quiero es que esperen que yo les dé
que yo les dé, digamos, la guía. No voy a enseñar así psicología dándoles yo una guía para que ustedes repitan. Quiero que, y lo hago cada semestre, quiero que ustedes construyamos juntos la guía, la vamos a construir juntos. Y me voy a reunir con cada equipo y les voy a decir, a ver chicos, pero esto no creen que se puede preguntar así, así, eso, ¿ok? Bien, Adri, tiene la mano levantada. Ah, no, Roberto estaba antes, perdón. Roberto. Sí, por ejemplo. Ajá, ¿qué le podríamos preguntar? Roberto, ¿qué hemos avanzado? En principio son los dos. Veremos si están los dos en la entrevista o solo uno. ¿Qué quisieras preguntar? Ajá. Por ejemplo, Roberto, algo que se me ocurre que se podría preguntar, que no sé si todas las madres lo manejan, pero no está de más preguntar, es si la madre recuerda la escala de Apgar, ¿no? Cuando el niño nace se hace una valoración, si la madre recuerda que han hecho esa valoración, si alguna vez le han pedido, ¿no? Cómo ha sido el tema de la lactancia, todo eso que hemos avanzado, Roberto, volverlo en preguntas. Hagan el ejercicio. En vez de pensar que no van a poder y que yo les tengo que dar las respuestas, reúnanse a pensar. A ver, si sacan 5 preguntas, veremos si se puede hacer más. Yo voy a trabajar con cada grupo. Adri. Sí, Jime, a mí me ha tocado algo que me encanta, que es el desarrollo del lenguaje. Y bueno, estaba poniéndome a pensar en como la dirección de las preguntas también. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si bien puedo preguntar como si el niño ha empezado a hablar de golpe, si le ha costado, qué sé yo. Me pongo a pensar en estos hitos de las señales de comunicación del niño, digamos, ¿no? Que empiezan desde antes del lenguaje, pero que son parte del lenguaje también. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, me pongo a preguntar, me pongo a pensar, perdón, si podría preguntar, si bien es a propósito del lenguaje, podría hacer una pregunta relacionada de cómo ella sabía, cómo la madre sabía cuando el niño tenía hambre, por ejemplo, porque el niño tiene que comunicar algo, ¿no? Entonces, no sé si tienen relación con el tópico del lenguaje o si ya estoy, digamos, preguntando sobre la alimentación como tal o si puedo como ir desviándome en estos tópicos, pero para sacar algo del lenguaje. Ajá. Como la has dicho tú, la vamos a hacer dentro del lenguaje, porque esa es una pregunta que también se podría incluir, Adri, abrí tu micrófono, en lo que es recién nacido, ¿no ve? O sea, me parece una pregunta súper rica para preguntar cómo hacías, cómo te comunicabas con tu hijo en el primer momento, cuando tu hijo no hablaba, cómo hacías. Otra cosa que no sabemos y que la Gaby lo estaba apuntando es la edad. Y no se las estoy dando a propósito la edad. No se las estoy dando porque quiero que piensen en muchas preguntas y que si la persona nos dice el niño tiene 7, por ahí eso cambie alguna pregunta, ¿no? O incluya alguna pregunta, ¿no? Si nos dice el niño tiene 7, además de preguntar cómo empezó, habría que preguntar cómo usa el lenguaje hoy en día. Por ejemplo, Adri, en lenguaje también puedes preguntar las formas de expresarse, ¿no? Claro. Si la madre ve que, todo eso. Bien, está bien. Y como lo has dicho tú, la vamos a dejar en el lenguaje. Así no es la vida. Gracias. Bien, súper. Me encanta, porque ya me están empezando a hacer preguntas de sus tópicos particulares. Trabajen eso y en el transcurso de la semana, antes del miércoles, escríbanme y vamos a quedar un horario para que yo me reúna con ustedes exclusivamente para ver sus preguntas, ¿ok? No crean que soy tan irresponsable de decirles, nos vemos el miércoles, a ver, pregunten lo que puedan. No. Antes del miércoles vamos a tener una reunión por grupo y voy a trabajar con ustedes las preguntas y voy a trabajar también, me parece más fácil hacerlo en grupos pequeños, voy a trabajar también
piensen algunas dificultades que podrían presentarse en la entrevista. No sé, si a la Agustina le toca de su grupo hacer la entrevista y la Agustina por alguna razón dice, Jimé, pero me da miedo y si no me responde, ¿qué hago? Ese tipo de preguntas de qué se hace las vamos a trabajar por grupos también, ¿ok? Buenísimo, chicos, que tengan una buena semana. Nos vemos. Estoy a la espera de que ustedes me escriban para quedar en reuniones por grupo. Si un grupo no me escribe hasta el miércoles, no va a poder participar en la entrevista. Si hay algo que yo no haría, es exponer a un invitado a un grupo que no ha trabajado y que las preguntas no han sido aprobadas por mi persona, ¿ok? Y van a perder esa nota, ¿sí? Roberto, ¿me quieres decir algo antes de que concluyamos la clase? Esta. No, esa es la última. Es la última porque lo siguiente lo vamos a ver después. No te preocupes, ¿ya? Súper. Nos vemos. Estoy a la espera de que se comunique uno por grupo para quedar en un horario y nos reunimos para trabajar exclusivamente sus preguntas. Nos vemos la próxima. Jueves y viernes, por ejemplo, de entrada no puedo de 9:30 a 11:30. El resto está bastante libre, no tengo problema en trabajar. Lunes toda la tarde la tengo libre, el miércoles es mi peor día. Pero vamos viendo, ustedes me escriben y yo les doy opciones, no se preocupen. Súper, que les vaya bien, chicos, que tengan buena semana. Quedo a la espera de que soliciten la reunión conmigo. Chao. Gracias, Jimé. Chao, que les vaya bien. Gracias, Gracias, Jimé.